Belkis Martínez, pertenezco a la Cátedra de Derecho Romano I de la Universidad Bicentenaria de Aragua. En este momento les voy a hablar de lo que es el tema 1, que tiene que ver con lo que es el derecho romano, su importancia, las ideas que conllevan el derecho romano, los principios, la justicia y el derecho público, como también el derecho privado y el derecho civil. Adicional a ello, aunamos el derecho de gente. Todos estos temas, todos estos conceptos los vamos a tocar de manera muy breve en esta exposición. ¿Qué es el derecho romano? Vemos unas imágenes allí que nos llevan de una manera u otra a lo que es la Roma antigua. De hecho, de allí se originó lo que es el derecho romano y el derecho que todos conocemos actualmente y que rige las normativas y los principios de todos los ciudadanos que viven en determinados países o estados. El derecho romano como tal y su definición. El derecho romano es el grupo de principios de derecho que han dirigido la sociedad romana en las diferentes épocas o etapas de su existencia. Desde sus comienzos hasta la desaparición física del emperador Justiniano, como podemos ver allí su cara. Es decir, son aquellas normas jurídicas que regían al pueblo de Roma desde su fundación hasta la caída de su imperio. Hablamos de los años 753 a.C. y a mediados del siglo VI después de Cristo. Es importante destacar que el derecho romano, como lo decía anteriormente, es el que originalmente contribuyó a que el derecho se remontara en todas las épocas y en todas las etapas, dando como lugar a esa serie de leyes y principios que nos rigen actualmente. La importancia del derecho romano. ¿Cuál es la importancia fundamental del derecho romano? A través de los siglos, el derecho romano moldeó una serie de instituciones y de figuras jurídicas que hoy constituyen la base de nuestro ordenamiento jurídico. Constitucional, público, civil, procesal, probatorio, penal y comercial. De ahí que su estudio sea el pedestal sobre el que reposa la formación jurídica de todo abogado. Es importante adicional a esto destacar que entonces son esas leyes, son esos principios del derecho romano que nos ayudan a nosotros a regirnos por esa serie de normativas legales que enmarcan todos los principios penales, civiles, constitucionales, a los cuales los estados se encuentran adscritos actualmente y que son como el principio fundamental y reglamentario de todo abogado en la actualidad. Es una importancia que nosotros le debemos dar. ¿Cuáles son las ideas romanas? Dentro de esas ideas romanas podemos ver lo que significa el ius. ¿Qué es el ius? Es equivalente al vocablo derecho. Es un conjunto de normas creadas por el hombre, las cuales son imperfectas, mutables y representan el orden en el campo humano. Es el derecho objetivo, la conducta que se adecúa a la ley, lo lícito. ¿Qué nos quiere decir eso? Que ese derecho está más que todo con la parte objetiva, es decir, lo que es el deber ser, lo que debemos hacer, independientemente de lo que nosotros sintamos o lo que nosotros percibimos. Es esa línea que todo ciudadano debe seguir. Ahora bien, el FAS, ¿qué significa el FAS? Es el conjunto de normas creadas por los dioses, los cuales son perfectas e inmutables y representan el orden en el mundo de las divinidades. Bueno, y esta es una idea bastante más compleja, ya que eso tiene que ver con la forma en que se ve el Dios, lo máximo, el universo, esa serie de conjuntos religiosos e ideológicos que todo hombre tiene dentro de sí, que todo Estado conlleva como cultura o como valor. Principios del derecho romano. Los principios son: vivir honestamente, no dañar al otro, dar a cada uno lo suyo. Es importante destacar aquí que para vivir honestamente tenemos que seguir una serie de principios y leyes que nos rijan, porque si no tenemos normas, y al no seguir las normas, una sociedad realmente cae en unos antivalores morales que nos conllevan a un caos, ¿ok? a una situación ilegal. Por eso se dice vivir honestamente, pero siguiendo una serie de principios y de leyes. No dañar al otro. Si no existieran leyes, si no existiera el derecho civil, realmente nosotros tendríamos esa parte objetiva de seguir unos lineamientos que no existen. Es importante de verdad pensar y aunar un poco en eso. Dar a cada uno lo suyo. Es decir,
como el derecho de gente, el derecho civil, el derecho penal, todos rigen una serie de situaciones a través de una serie de reglamentos, a través de una serie de principios. Las leyes sirven para garantizar y guardar las buenas costumbres. Las leyes piden que se viva honestamente, prohíben perjudicar a otro en su persona o en sus bienes, lo que equivale a no dañarlo. Y además las leyes prescriben dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde. Si yo me porto bien, la sociedad me premia, pero si me porto mal, la sociedad me va a castigar. Concepto de justicia. El concepto de justicia es un concepto muy abstracto que puede ser utilizado para hacer referencia tanto a la justicia humana, aquella compuesta por las leyes y normas, como también a la justicia divina, como decíamos anteriormente. No podemos medir empíricamente, pero se estima que toma lugar de manera natural para mantener el equilibrio del mundo. Desde que nosotros nacemos, hay una serie de valores, una serie de leyes por los cuales nosotros nos estamos rigiendo, independientemente de que sepamos o conozcamos la norma. Al nacer sabemos que no debemos matar, que no debemos dañar el otro, que debemos proteger al medio ambiente, que debemos hacer una cantidad de cosas, independientemente de que seamos niños o no, pero ya hay una serie de valores en la sociedad que nos permiten, vamos a decir así, encasillarnos por allí, por eso que está estableciendo las normativas legales. El concepto de justicia, como decíamos anteriormente, es una manera de actuar, nos rigen los comportamientos y nos dan también sanciones. Si nosotros nos equivocamos, si nosotros vamos en contra de esos principios y de esas leyes establecidas, por supuesto que la sociedad nos va a castigar. ¿Cómo se comporta la justicia? Bueno, la justicia se compone de normas. ¿Quién determinará el precio de un producto, por ejemplo? Bueno, hay unas leyes, hay unas instituciones que están establecidas, por ejemplo, para determinar el precio de los productos que nosotros consumimos, ¿ok? Y allí hay unas reglas que deben seguir. ¿Quiénes? Los comerciantes, los empresarios, las industrias, etcétera, etcétera. ¿A quién corresponden las funciones del gobierno? Por ejemplo, aquí en Venezuela hay instituciones públicas, instituciones privadas, también existen instituciones que se encargan de castigar, otras que se encargan de dar a cada quien lo suyo. Por ejemplo, tenemos los ministerios de justicia, tenemos los ministerios de ambiente, tenemos la jefatura en orden menor, tenemos una cantidad de instituciones que se encargan de establecer ciertas normativas para cada situación en especial o en específico. Como se dice, zapatero a sus zapatos, cada quien establece su norma de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a lo que va a hacer dentro de un Estado. ¿Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana? También existen unos mecanismos que establecen cómo se va a comportar el ciudadano, cómo va a ser ese comportamiento dentro de esa sociedad. Dentro de la justicia también podemos ver o se encuentran todas aquellas sanciones y castigos que se establecen para quienes cometan un delito o no respetan las leyes y normas establecidas. Por ejemplo, cuando se roba, cuando se mata, cuando se abusa de alguien, sabemos que hay una normativa y que la debemos cumplir y que hay, como se decía anteriormente, instituciones que se van a encargar de empezar a ver cómo se puede procesar esa situación y dar el castigo a quien tiene el castigo o dejar sin castigo al que no lo tiene. Conceptos de equidad. Estos son unos conceptos bastante abstractos que existen, pero que vienen de ese derecho romano. El jurista romano Cicerón consideró a la equidad, a equitas, como fuente del derecho. Esta fuente posibilitaría cambiar las normas legales existentes cuando han quedado superadas por las transformaciones ocurridas en la sociedad. ¿Qué nos quiere decir eso? Que las leyes pueden caducar dependiendo de las condiciones existentes de ese Estado. Claro, podemos tener una ley, pero mañana esa ley tiene que cambiar, porque la misma situación, voy a dar un ejemplo, la situación económica del país. Hay leyes que existían hace 10 años y que se promulgaron hace 10 años, pero a la presente fecha hay que cambiarla porque ya no aplican, pues la situación es otra y las normas, por eso se dice que de acuerdo a las transformaciones de la sociedad, esas leyes deben ir cambiando para ir adaptándose a esa sociedad, a ese ambiente, a ese entorno social, político y económico. La jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Este término también se refiere a la doctrina jurídica que estudia las sentencias judiciales. Esta palabra procede del término latino iuris, prudencia. Se forma con el término iuris, derecho, y prudencia derivada de la palabra prudens, prudentis, sabiduría o conocimiento. Los orígenes de la jurisprudencia romana los conocemos en parte gracias al discutido
Enriquidión o Manual de la Historia del Derecho Romano, escrito por el jurista Pomponio a mediados del siglo II después de Cristo, con el que ciertamente se inauguró un modelo de literatura jurídica en que ha de enmarcarse esta misma obra sobre jesuitas universales. Es importante entonces ya saber que hasta el término jurisprudencia viene de ese derecho romano. He aquí la importancia del derecho romano del cual estamos hablando. Derecho público y privado. Bueno, ya muchos de nosotros conocemos lo que es el derecho público y lo que es el derecho privado. El derecho privado, desde este punto de vista, es la rama del derecho que se ocupa preferentemente de las relaciones entre particulares. También se rigen por el derecho privado las relaciones entre particulares y el Estado, cuando éste actúa como un particular sin ejercer potestad pública alguna. Es, por ejemplo, el caso de las sociedades o empresas con personalidad jurídica propia, creadas según las normas del derecho mercantil y en la que el Estado o sus organismos autónomos ostentan. Por ejemplo, la relación cuando nosotros como personas jurídicas registramos una empresa. Eso es el derecho privado se encarga de esa parte. El derecho público. El derecho público estará constituido entonces por las normas que regulan la actividad de los poderes del Estado, de las relaciones de estos entre sí y de las relaciones de los mismos con los individuos que constituyen la base social, población del Estado. Bueno, creo que ahí está bastante claro lo que es el derecho público. Tiene ya que ver con la parte del Estado, de la sociedad, del gobierno. Derecho natural. El derecho objetivo se subdivide en natural y positivo. El derecho natural es el dictado por la razón de los hombres, es el derecho teórico que algunos estiman inmutable. En concreto podríamos establecer que el derecho natural es el conjunto de normas que los seres humanos deducimos o establecemos a partir de nuestra propia conciencia y que son los que priman y se determinan como justicia en un momento histórico determinado. Por ejemplo, desde que nosotros nacemos sabemos que hay que respetar la vida, ese es un derecho natural. O sea, hay que respetar al otro. Hay como esa especie de que, bueno, no puedes pasar de esta línea para allá, porque eso existe, porque eso es inmutable, porque eso no lo pueden respetar. Y si respeta, para eso están las leyes, para eso están las normas. El derecho civil. El derecho civil es la rama del derecho encargada de vigilar por el buen desenvolvimiento de las relaciones de las personas con otras y con el Estado. Las disposiciones que este derecho civil impone son de carácter ético, suponen una correcta conducta con el medio ambiente, son representadas por la sociedad. Es el mismo derecho que nos rige a nosotros cuando nosotros contraemos, por ejemplo, matrimonio. ¿Okay? Ya sabemos que hay una serie de valores, de una cantidad de principios que nosotros debemos respetar en ese matrimonio. Ese es un derecho civil, un derecho entre personas. El derecho de gente. Este es muy importante, el derecho de gente. Todos los pueblos se rigen por leyes y costumbres y usan en parte su propio derecho y en parte el derecho común de todos los hombres. Pues el derecho que cada pueblo establece para sí es suyo propio y se llama derecho civil. En cambio, el que la razón natural establece entre todos los hombres se observa uniformemente entre todos los pueblos y se llama derecho de gente. Como si dijéramos que es el derecho que usan las naciones. Por ejemplo, lo decía Gallo. Les doy un ejemplo de esto. El derecho de gente es cuando a nuestro territorio entran inmigrantes, por ejemplo. Son inmigrantes, ellos vienen con otras normas, vienen con otras leyes establecidas en su estado, pero al llegar a nuestro territorio ya ellos tienen derecho de gente, como persona, como ser humano se les debe respetar, no porque sean inmigrantes nosotros los vamos a respetar, los vamos a dañar, como seres humanos hay que respetar, ese es el derecho de gente, independientemente de los principios y las normativas que rijan cada uno de sus estados. Muy bien. Ahora vamos a pasar a lo que es el tema 2. ¿De qué nos habla el tema 2? El sujeto de derecho, la persona física, las clases de capacidad, causas modificativas de la capacidad, las personas naturales y jurídicas. El sujeto de derecho, consideraciones generales. La capacidad jurídica conlleva la existencia en el sujeto de dos requisitos: capacidad de derecho o de goce, el conjunto de condiciones requeridas por la ley para ser titular de un derecho y necesariamente deben poseer tres elementos: el status libertatis, status civitatis y el status familiaris. Es decir,
ser sui fiduris, único que puede adquirir derecho y ejercerlo, todos los demás, con excepción de los esclavos, que son cosas, serán personas pero no sujetos de derecho. El siguiente indicador nos habla de capacidad de hecho o de ejercicio, el conjunto de condiciones requeridas por la ley para poder ejercitar los derechos del cual es titular. La capacidad de hecho se determina por vía de excepción. Son incapaces de hecho todos aquellos que la ley los señale como tal. Se entiende entonces por sujeto de derecho la persona natural o jurídica que participa en una relación jurídica, ya sea como protector u obligado. Por ejemplo, soy sujeto de derecho, tengo una empresa y ejerzo el derecho sobre eso. Pero también como persona natural también tengo derecho de que se me respeten mis derechos y que yo pueda establecer algún tipo de relación con el Estado o con otras personas. La persona física. ¿Qué es la persona física? La persona física es el ser humano individual como tal, el sujeto, el ente, que conlleva una moral colectiva. En cambio es una ficción, una creación similar de la ley, por lo que se le reconoce a una persona, a un grupo de seres humanos. Por lo menos deben ser 3 que obran mediante un representante. Entonces, ¿qué es la persona física en tal? Es el sujeto, es el ente, es el que mantiene derechos y el que puede mantener o hacer relaciones con el Estado o con otras personas como sujeto de derechos, que se le llama. Clases de capacidad. Dentro de las clases de capacidad podemos ver, la capacidad jurídica se clasifica en 2. Capacidad de goce es la idoneidad que tiene una persona para adquirir derechos. Yo tengo un derecho para adquirir un estatus determinado en la sociedad. Capacidad de obrar o de ejercicio es la idoneidad de una persona para ejercer personalmente esos derechos. Yo tengo derecho sobre mis hijos por esto, por esto y por esto. Yo tengo derecho sobre unas determinadas situaciones por esto, por esto y por esto. Yo ejerzo mi derecho. Ahora bien, las causas modificativas de la capacidad, ¿cuáles son? Son las siguientes. La premoriciencia. Esto son términos bastante abstractos que debemos, hacer un análisis para poder entenderlo. Es la muerte anterior de una persona con relación a la que sobrevive. Resulta a veces necesario determinar entre 2 o más personas cuál falleció primero. El derecho romano estableció 2 presunciones basadas en la fortaleza. ¿Cuáles son estos 2 conceptos? Si en un naufragio, terremoto, incendio, inundación, fallecen el pater familiar y su hijo impúber, los romanos establecieron que fallece el hijo impúber y sobrevive el pater familiar. Si el mismo caso de incendio, naufragio, terremoto, va el pater familiar y un hijo púber, se dice que falleció el pater familiar y sobrevive el hijo púber. Eso tiene que ver más que todo con las cuestiones de derecho entre la familia y los hijos. O sea, ¿cómo se puede decir que esta persona puede optar a tener el derecho que tenía el padre o que tenía la madre? Son estas condiciones que se establecen acá. Causas modificativas de la capacidad. Conmoriencia es aquella que ocurre a varias personas que fallecen en un mismo infortunio, naufragio. Si no se puede probar cuál de ellos murió primero, se considerará muerto simultáneamente. Esto es para cuestiones de derechos y de herencia. Con la conmoriciencia se busca que nadie herede a nadie. Se reparte el 50% a cada uno de las partes. Causas modificativas de la capacidad. Presunción de muerte. La doctrina romana establece que una vez nacida la persona se consideraba con vida hasta que se pruebe su muerte. Cuando una persona tuviera 70 años de nacida y se ignora si vivía o no, se presume muerto. Si esta persona, cumplido los 70 años, se ausentaba, contados a partir de su ausencia, se tendrá como fallecida a partir de los 5 años para el usufructo. La ausencia es la condición de la persona física cuya existencia es incierta debido a determinados hechos señalados por la ley. Las características es la duda que si la persona existe o no. Ahora bien, las personas naturales y jurídicas. Hombre se le reconoce el carácter de persona física, primero dada su propia naturaleza de ser. Pero al lado de este reconocimiento, de esta existencia de carácter natural de persona física, el derecho les reconoce también otra característica, la de ser persona jurídica.
Es decir, sujeto capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Obligaciones con quién? Con el Estado. ¿Okay? Una empresa, un empresario, una persona jurídica porque contrae obligaciones y tiene que acatar ciertas normativas de acuerdo a la estructura legal y a las normativas existentes en ese Estado para esa situación o para esa empresa en la cual está prescindiendo. Ahora muy bien, las personas naturales y jurídicas. Esta es una pequeña comparación. Esta es una pequeña comparación entre lo que es el derecho romano en la antigua y lo que ese derecho romano ha conllevado a la presente fecha. Hicimos una breve, vamos a decir, cuadro comparativo entre el derecho romano y el derecho en Venezuela en la actualidad para finalizar. Muy bien. Por ejemplo, en el derecho romano, los infantes, según las leyes, estaban establecidos que los infantes eran niños y niñas que aún no hubiesen cumplido los 7 años de edad. En nuestro derecho actual, por ejemplo, en Venezuela, se considera en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, LONNA, en su artículo número 2 establece que se entiende como niño o niña toda persona con menos de 12 años de edad. Entonces ahí podemos ver cierta diferencia entre lo que era el derecho romano y lo que particularmente en Venezuela está estipulado. Los impúberes, ¿qué eran los impúberes? De acuerdo a la definición etimológica, los impúberes eran los individuos con la incapacidad de llevar a cabo el acto conyugal. Es por eso que la ley lo establecía de esta manera: mujeres desde los 7 años hasta los 12 y los varones desde los 7 años hasta los 14. Desde luego, aquí se refiere a los adolescentes. De igual forma, la LONNA en su artículo número 2 define: se entiende por adolescente toda persona con 12 años o más y menor de 18 años de edad. Eso es más o menos para hacer una comparación. Como podemos ver, no está muy lejos de la realidad lo que establecía el derecho romano y lo que se establece actualmente. ¿Qué nos indica esto? Que el derecho romano sí ha alineado muchas normativas jurídicas existentes en la actualidad. Otro ejemplo más, podemos ver, por ejemplo, los mayores de edad. Eran mayores de edad los hombres y mujeres que cumpliesen 25 años como individuo, con la capacidad de actuar de acuerdo a las leyes. El Código Civil venezolano establece que en el artículo número 18 lo siguiente: es mayor de edad quien haya cumplido 18 años de edad. El mayor de edad es capaz para todos los actos de vida civil, con las excepciones establecidas por las disposiciones especiales. Por ejemplo, en cuanto al domicilio se consideraba el lugar donde un individuo se encontraba viviendo, junto a su familia, de forma permanente, a menos que fuera necesario para él su propio cambio de domicilio. En el Código Civil venezolano queda establecido en el artículo número 27 que el domicilio de una persona se halla en el lugar donde tiene el asiento principal de sus negocios e intereses. La diferencia tampoco es que es mucha. De esta manera podemos ver la importancia que ha tenido el derecho romano para la promulgación de las leyes actuales, no solamente en Venezuela, sino a nivel nacional, es decir, en todo el mundo. De esta manera termino mi exposición. Le doy las gracias por su atención, esperando haber cumplido a cabalidad con el objetivo establecido. Gracias. Listo.